Buenas tardes. Estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde, gracias al equipo de producción. Y estamos de inmediato en la audiencia, tal y como le anunciamos antes de irnos a la pausa. Está con nosotros el doctor Robert Paulino Ramírez. Él es director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE. Así que vamos a conversar con él de temas interesantes, especialmente de este tema de la pandemia, de nuevas cepas, vacunas, etcétera, etcétera. Y para nosotros es un placer, doctor, tenerle aquí en el Tribunal de la Tarde. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por permitirme llegar a sus televidentes el día de hoy. Doctor Paulino. Sí, adelante, adelante. Sí, en el día de hoy vimos que el periódico El Listín Diario reseñó una información que en lo particular me llenó de mucha preocupación, porque da cuenta de que en nuestro país, desde el mes de noviembre, estarían circulando 2 cepas de las más contagiosas. Nos gustaría que nos contara en cuáles circunstancias se hicieron estos estudios y si los resultados le fueron comunicados a las autoridades sobre este particular. Mire, desde el año pasado, primero, el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global es un centro dedicado a la investigación. Es el centro de investigación en salud de la Universidad Iberoamericana. Y por lo tanto, nosotros trabajamos con diferentes líneas de investigación. El año pasado, a raíz del inicio de la pandemia de la COVID-19, empezamos también a ir realizando algunas investigaciones que estaban relacionadas con el tema. Algunas fueron realizadas con identificación de anticuerpos específicos para el SARS-2 y otras tenían que ver con identificación de estudios genómicos. De hecho, el año pasado pudimos presentar la primera secuencia del virus circulando en la República Dominicana. Identificamos que la mutación D614G era la que se encontraba con mayor distribución desde el inicio de la pandemia hasta el mes de junio del año pasado, que fue cuando hicimos el primer corte de análisis. Eso nos dejaba la pregunta de qué iba a seguir ocurriendo con eso. Y como somos parte del Departamento de Investigación, del Decanato de Investigación, bueno, pues seguimos haciéndonos preguntas. Eso es lo que hace la investigación, hacer preguntas, y las mismas se responden con el rigor científico adecuado. Una de ellas surge a partir del mes de noviembre, cuando en el Reino Unido fueron identificadas un grupo de variantes que eran de interés o de preocupación, que es como se le llama a eso, variantes de preocupación. Se llamaban así porque tenían un comportamiento ligeramente distinto a las variantes que se encontraban ya descritas, circulando, entre ellas la B117, que es una que se observó ser hasta el 70% más transmisible, pero también los investigadores del Reino Unido pudieron identificar que la misma se relacionaba con una mayor letalidad. Igual se identificaron variantes en Sudáfrica y también en otros países como Brasil. Entonces, ¿por qué razón nosotros empezamos a hacer estudios de variantes? Bueno, lo hicimos en colaboración con la Universidad de Yale, utilizando observadores específicos que tuvimos que validar aquí, con muestras que ya teníamos procesadas desde antes. Decidimos hacer una exploración desde el año pasado. Como fueron identificadas en diciembre en el Reino Unido, quisimos analizar un mes antes para poder identificar si estaba desde antes de que se habían identificado. Recordemos que el año pasado tuvimos un caso de una persona que vino del Reino Unido que fue positiva, pero fue aislada por las autoridades de salud. Y bueno, ya eso inclusive se había registrado porque se hizo en colaboración con el CDC. Entonces nosotros hicimos una exploración retrospectiva de los casos que teníamos desde ese mes hasta el mes de febrero, el mes pasado. Y bueno, pudimos confirmar que la B117, que es la variante inglesa,
y la P1 también ya se encontraba en territorio dominicano en noviembre del año pasado. Algo importante fue que desde el punto de vista del diseño experimental, incluimos muestras que no tuviesen historia de viajes, o sea, que no estuviesen relacionadas con que habían venido por algún aeropuerto recientemente o porque había estado en otro lugar, sino que eran personas o muestras de la comunidad, personas que probablemente se infectaron en la comunidad y los circunscribimos al Gran Santo Domingo y al Distrito Nacional. Por una sencilla razón. Primero, porque teníamos una cantidad limitada de reactivos. Tenemos que entender que somos una institución privada y que como institución privada tenemos limitantes que pueden afectar económicamente nuestra capacidad de poder procesar muchísimas muestras. Sin embargo, pudimos analizar 222 casos, de los cuales seleccionamos 125 y de ellos 22 fueron positivos para la B117. No pudimos identificar la variante sudafricana, que ha estado relacionado con una afectación en la efectividad de la vacuna de AstraZeneca, pero sí la P1, que ha estado, de hecho, actualmente representa uno de los llamados a la comunidad internacional en ayuda en Brasil, porque ha incrementado significativamente los casos de mortalidades relacionados a la COVID-19. Doctor, y en el caso específico de esas variantes, bueno, y obviamente con lo del COVID en sentido general, la vacuna actual, la que se está aplicando en la República Dominicana, o las que pudieran aplicarse, de las que el gobierno ha contratado, ¿usted entiende que sería eficiente, sería eficaz? Sí, mira, hasta ahora, de hecho, salió publicado hace 4 días, mentira, el jueves pasado, hace más, el jueves pasado en la revista Nature, un estudio analizando los anticuerpos neutralizantes que son generados o son inducidos por las vacunas que conocemos hoy día, enfrentándonos a las diferentes variantes. No se encontró que había una disminución significativa en una segunda reexposición. Es decir, recordemos que el proceso de vacunación no es de una sola dosis, sino que es de 2 dosis. Wow. Por lo tanto, el incremento o el estímulo de la respuesta de células T que se dan en la segunda dosis no se ven alterados cuando están expuestos a las diferentes variantes de preocupación que tenemos hoy circulantes, al menos en el caso de la B117 y de la P1. Obviamente, tenemos que explorar si ellas podrían tener algún tipo de modificación de forma longitudinal, es decir, que tal vez a largo plazo pudiesen disminuir los anticuerpos en las personas que son vacunadas y bueno, pues entonces aprovecharían. Pero esa es una pregunta de investigación que ahora mismo no podemos responder porque empezamos los procesos de vacunación hace menos de 12 meses. Entonces, es justamente al término de 12 meses que tenemos que hacer evaluaciones de cómo las vacunas han ido funcionando, cuál es la efectividad de las mismas a largo plazo. Sí. Doctor, me gustaría conocer, con relación a una de las actividades básicas de la economía en la República Dominicana es, sin lugar a dudas, el turismo. ¿Cómo poder compaginar lo que sería la seguridad, primero para los dominicanos, y segundo, cómo sostener esta actividad de recibir Dominicana como un destino turístico, pero tanto para el que llegue como para los residentes sea un destino seguro? Lo primero es que una cosa importante que tenemos que tener en consideración con el tema de las variantes es que ya están circulando. Desde el punto de vista de que estén presentes o no estén presentes, ya están presentes. Los ajustes tal vez se debieron de haber hecho antes, sin embargo, no sabíamos hasta diciembre tampoco que teníamos variantes de preocupación circulando. Por lo tanto, ya sabiendo esto, pues lo que tenemos es que primero enfatizar en el tema de la campaña de vacunación
acelerar lo más posible. Sé que se está haciendo un esfuerzo nacional, no solamente de las autoridades, del país entero. Estamos todos ayudando en la manera posible para que aumente la capacidad o la distribución de las vacunas en el país. Sin embargo, tenemos que apurar el paso. ¿Por qué? Porque entre más personas tenemos vacunadas, menos va a ser la posibilidad de que tengamos nuevas infecciones a largo plazo y, por consiguiente, menos mutaciones. Segundo, tenemos que entender que los virus cambian, pero cambian también a nivel local. O sea, podríamos tener, si continuásemos una transmisibilidad o una positividad constante, vamos a tener ciclos de transmisión que van a permitir que un tipo de virus se ponga en contacto con otro, o que inclusive uno se haga mayormente distribuido que otro. Lo que se ha visto, por ejemplo, en Florida y en Texas es que hoy día el 70% de las nuevas infecciones que ocurren son por la variante B117. Por lo tanto, si nosotros no hacemos ninguna modificación en la tasa de transmisión, pues vamos a tener problemas a largo plazo. Segundo, respecto al turismo que viene de otros países. A ver, no sé si se ha hecho algún estudio, yo no soy experto del área de turismo, no puedo comentar al respecto qué impacto económico podría tener eso en el que viene, pero todos los países han puesto restricciones de entrada, de realización de pruebas de PCR obligatorias 72 horas antes de llegar. Entonces no entiendo por qué nosotros no podemos exigirle eso a quienes entran a nuestro territorio dominicano. Entonces, de nuevo, vuelvo y te reitero, puede ser que eso se haya estudiado y puede ser que eso sea una razón económica específica. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, es torpe no hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que también entender el contexto actual, porque estamos haciendo un gran esfuerzo con la vacunación, pero tenemos que darle el tiempo a que las vacunas puedan hacer un cambio en la tendencia de la transmisión del virus en la República Dominicana al menos. Así mismo es, doctor. Así mismo es. No solamente no, y ya es una apreciación mía. No solamente no se está haciendo con los turistas que vienen, el país también, y lo digo responsablemente, está siendo un poco flojo, diríamos nosotros, o irresponsable, porque tampoco se está cuidando el turismo con el turismo interno, o sea, con los dominicanos que vamos a los hoteles. Se nos está permitiendo y los hoteles están permitiendo hacer y deshacer y violar todas las normas. Carlos Tomás, tú tenías otra pregunta. Sí, quería preguntarle nuevamente al doctor, en relación a la primera pregunta que le hice, que ¿cuál ha sido la reacción o si han tenido contacto con las autoridades de salud ante el resultado de esta prueba? Porque fíjese que usted señaló al principio de su conversación de que tomaron para hacer las muestras personas que necesariamente no estaban relacionadas o vinculadas a temas de viajeros. Entonces, eso quiere decir que ya el virus está circulando en el país y entonces no hemos visto una reacción de parte de las autoridades. ¿Ustedes cuando presentaron el informe han tenido algún contacto con ellos y ellos le han respondido o le han pedido más informaciones? Mire, teniendo un poco de contexto, todas las investigaciones que realizamos en el instituto se comunican a las autoridades, todas. O sea, no es solamente esta, todas. Se envían ya sea los manuscritos finales traducidos o lo que se encuentra como hallazgo. O sea, siempre, no en esta gestión. En todas las gestiones desde que se inauguró el Instituto de Medicina Tropical en el 2017, que en ese momento era la doctora Altagracia Guzmán. Desde ese momento hemos estado comunicando todo lo que nosotros hacemos. Es decir, que no es nada secreto, no es nada que se hace simple y llanamente porque sí. De hecho, tenemos una colaboración con la gestión anterior y firmamos una colaboración de intercambio con la gestión actual. El asunto que los hallazgos nuestros, cuando terminamos los análisis preliminares, se remitió en un momento también que el ministerio cambiaba, creo, es una apreciación externa, que coincidió con un cambio de la cabeza del ministerio. Entonces, también acababa de empezar el programa de vacunación para la COVID-19. Y bueno, tal vez por eso no necesariamente se ha emitido ningún comunicado ni ninguna
información específica al respecto, pero sí, es de conocimiento, se remitió en su momento, y creo que también el rol de la academia, o sea, nosotros tenemos un compromiso con la sociedad también, o sea, no solamente con hacer las investigaciones, sino llamar la atención cuando tenemos que llamar para que la gente entienda en el contexto actual en el que estamos. Y yo creo que la ciencia no tiene partidos, es simple y llanamente un ejercicio que es responsabilidad nuestra. La universidad está para eso. Las universidades no están para graduar gente solamente, las universidades están para crear conocimiento. Entonces, si otros centros tienen la capacidad de hacerlo, ¿por qué nosotros no? Entonces, yo creo que ya tenemos que en ciencia ponernos unos pantalones largos y empezar a dejar de depender tanto de que otros vengan a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Y además, totalmente de acuerdo. Es un sistema, los sistemas de vigilancia genómico existen en todos los lugares del mundo donde se valora el comportamiento de los virus, y más en medio de una pandemia. O sea que yo creo que deberíamos de inclusive fortalecer más el proceso de identificación de variantes aquí, de hecho. Así es, no basta tener la primada de América aquí sin que se hagan ese tipo de estudios y enseñanzas. Doctor Ramírez, una inquietud. ¿Se ha adelantado la vacunación a los profesores con la intención de retornar a clase presencial? ¿Usted entiende que esto es correcto o que debemos esperar a que termine el año escolar o que toda la población ya pues esté vacunada, o la población que se va a vacunar en sentido general? Mira, ya estamos finalizando el año escolar. Yo entiendo que finalizando el año escolar, tal vez esto sirve un poco más como ejercicio para lo que vamos a hacer más adelante. Creo que es un ejercicio que eventualmente se va a tener que hacer. Hacerlo ahora, hacerlo después, vamos muy rápido. Ya probablemente en esta semana vamos a tener 600,000, 700,000 personas vacunadas. Eso es un número muy importante. Si bien es cierto, es la primera dosis, no es la segunda, pero para el momento en el que se empiecen las clases de manera escalonada, también creo que el plan del Ministerio de Educación es empezar de forma escalonada, o sea que no todos los niños van a volver a las escuelas de golpe. Entonces yo creo que eso va a permitir inclusive que un buen grupo de los docentes ya tenga la segunda dosis de su vacuna cuando regresen a las aulas. Entiendo que es un ejercicio. Hay otros contextos en el que eso se ha hecho y no ha sido tan problemático. Tenemos que entender que los momentos más oscuros de la pandemia ya lo hemos vivido, en el que teníamos una tasa de positividad muy alta. Yo creo, y eso habría que estudiarlo un poco más adelante, que no vamos no vamos a experimentar de forma rápida, al menos no por ahora, un incremento de nuevo de casos, porque también tenemos que entender que ahora vamos a tener personas que se infectaron con anticuerpos en la comunidad, pero también personas que se vacunaron que también van a tener anticuerpos en la comunidad. Es decir, que esas personas no necesariamente se van a infectar otra vez. Entonces yo creo que sí, desde el punto de vista de la dinámica viral, sí es cierto, y eso es importante que lo sepamos, podemos experimentar en el futuro, ya sea a final de año o principio del año que viene, un resurgir de casos otra vez, probablemente. Sin embargo, eso lo tenemos que ir evaluando en el futuro cercano con las campañas de vacunación y cómo se vaya comportando la población ante las medidas de prevención que se están instaurando. La gente piensa que ya empezamos a vacunar, ya se terminó la COVID-19. No es así. Hasta que nosotros no tengamos un 80% de nuestra población con inmunización segura contra la COVID-19, no podemos cantar victoria. Y hay otros países que han ido avanzando muchísimo porque están vacunando desde diciembre. Bueno, pues en ese contexto ya iremos viendo cuáles son las experiencias que ellos han ido teniendo
y cómo nosotros podemos ir ajustando lo que va a ir pasando en los próximos meses. Sin embargo, creo que el Ministerio de Educación hace en cierto modo bien tratando de ejercitar un poco lo que sería volver eventualmente a las aulas, al menos de manera escalonada en las provincias que tienen menor positividad. Y inclusive en el Distrito Nacional también hay sectores que se podría ir viendo de qué manera por burbujas o que son estrategias que se han hecho, no sé en detalle cuál es el plan general del Ministerio de Educación, pero entiendo que son estrategias que ya se han usado y que pueden funcionar bien con nosotros. Doctor, por ejemplo, una persona que recibió la vacuna, la primera dosis de la Sinovac, necesariamente, obligatoriamente, la segunda dosis tiene que ser de la misma casa farmacéutica. Así es, así es. Lo que nosotros buscamos en la vacunación es la generación de anticuerpos neutralizantes contra el virus que son específicos para un diseño del virus determinado. Es decir, si nosotros utilizamos en una vacuna como la de Sinovac partículas virales que son inactivas, nosotros vamos a generar anticuerpos contra esa partícula viral inactiva. Si utilizamos la de Pfizer, vamos a generar anticuerpos neutralizantes contra un ARN mensajero específico. Entonces, si yo utilizo un diseño de una y utilizo un diseño de otra, pues una me va a estimular a un porcentaje y la otra me va a estimular a otro porcentaje y no necesariamente va a conferir lo que en el ensayo clínico se estudió y se validó que era la forma correcta de la utilización. La vacuna de Sinovac demostró tener en una segunda dosis un porcentaje de reducción de la mortalidad y de las manifestaciones clínicas severas de COVID-19 bastante buena, de un 100%. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es apurar el paso. Nuestras autoridades tratar de conseguir, creo que ya se anunció que se compraron 8 millones de dosis de la vacuna de Sinovac para poderla tener disponible para la población que la necesite. Así que yo creo que eso es lo que tenemos que mandar como mensaje hoy día. ¿Es necesario que se vacunen las personas que ya le dio COVID? Sí, completamente. Lo que hemos aprendido es que los anticuerpos que se adquieren de forma natural por la infección no duran más allá de 6 a 7 meses. Es decir que sí, además de que el estímulo que ocurre inducido por la vacuna activa unas células de memoria que no se han podido ver en la infección regular. Entonces yo creo que sí, definitivamente eso desde el punto de vista científico fundamenta la recomendación de la vacunación también a personas que han tenido la infección previamente. Bueno, doctor, pues que una pregunta final, que sería partidario de que se agilizara el proceso de vacunación y que se hiciera de manera focalizada en los puntos que ustedes identificaron la presencia de esa nueva cepa del virus. A ver, nosotros seleccionamos el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo porque donde hemos tenido mayor número de casos positivos en la geografía nacional es en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, de diferentes puntos, O sea, no seleccionamos un municipio en específico, de hecho seleccionamos muestra aleatoria de prácticamente todos los municipios, es decir que no se puede decir que lo focalizamos en un sector en específico. Ahora, el porcentaje mayor de los centros de vacunación que están activos hoy día están en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Así que yo creo que respondería bien lo que está pasando actualmente. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Robert Paulino Ramírez. Gracias por acompañarnos aquí en el Tribunal de la Tarde. Muy agradecido, muy certeras las explicaciones. Agradecido de usted y la invitación quedará abierta para una próxima ocasión. Gracias a usted. Bueno, señores, con esta interesantísima conversación
llegamos al final del programa El Tribunal de la Tarde, agradeciéndolo a todos ustedes, como siempre, la amabilidad que tienen de sintonizarnos cada día. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23.